ir lanzando ideas más que una cosa muy elaborada y muy estructurada. Bueno, una estructura tiene, pero creo que hay un debate político que distrae de un debate que es más de fondo y que es más importante y el que parece que nosotros tenemos que estar, que es el debate cultural. Entonces, para esto hay que ver en qué bando estamos situados. La frase de que la verdad os hará libres es el fondo de la cuestión. O sea, es donde está la batalla. Si la verdad nos hace libres o si la libertad nos hace verdaderos. Es decir, si vemos la libertad como un don recibido o la vemos como una conquista. Por no remontarnos mucho, voy a ir al siglo XX, el siglo pasado, donde se impuso en gran medida en el mundo el marxismo. El marxismo utiliza una técnica de combate que está utilizando pues, la cultura dominante actual igual, que es la famosa tesis, antítesis, síntesis. Es decir, el enfrentamiento entre dos realidades, proletariado y capital. O sea, es un planteamiento de lucha, de enfrentamiento para alumbrar un paraíso, algo mejor, una sociedad mejor, un hombre nuevo, etc. Para eso, el comunismo, en la Guerra Fría, pues utilizó para minar las fuerzas, digamos, occidentales, o democráticas, liberales, utilizó diversos instrumentos. El pacifismo, el ecologismo, la revolución sexual, la teología de la liberación. Estos elementos que todos tenían un fondo de virtud, un fondo de verdad, un fondo de interés, ¿no? Pero que se utilizaban como ariete para carcomer una sociedad enemiga a la que se querían derribar, ¿no? En batalla cultural las cosas no son siempre sencillas. Dicen, bueno, este es el enemigo, ¿no? Esto, como un partido de fútbol, aquí estamos los 11 de mi equipo y al otro lado de la raya están con otra camiseta los 11 del equipo, ¿no? Sino que en la batalla cultural estamos como en el trigo y la cizaña. En medio del trigo creció la cizaña. Está en medio de nosotros y hay que saberlo identificar. No digo en cuanto a personas, sino a ideas, comportamientos, planteamientos vitales, etc. Bueno, el marxismo podemos decir que está derrotado desde el punto de vista teórico, pero no desde el punto de vista práctico. O sea, el modo de funcionar, de enfrentamiento, es el que se aplica ahora en la batalla cultural. El pacifismo está bien, la paz, pero cuando tú lo que buscas es el desarme del enemigo, mientras tú te rearmas, es un pacifismo que no es honrado, ¿no? El ecologismo está muy bien, porque efectivamente hay que cuidar el planeta, pero cuando tú estás provocando que el enemigo se empobrezca porque le estás limitando su capacidad de desarrollo y tú en cambio estás desarrollándote o queriendo desarrollarte sin respeto de la ecología, pues no es honrado, ¿no? Con el feminismo, pues cuando tú quieres igualar también en el aspecto práctico la real dignidad del hombre con la mujer, etcétera, que pues está muy bien, pero cuando tú lo que haces es enfrentar al hombre con la mujer, y para que algo que está pensado para que se complemente, se convierta en algo que choca, que lucha entre ellos, pues no es honrado, te estás buscando la destrucción en realidad, ¿no? El feminismo, podemos decir que para la izquierda cultural, por llamarla mal y pronto, ha servido como de sustituto, la mujer como sustituto del proletario. En el momento en que en los países desarrollados pues las clases trabajadoras han prosperado, pues ya es difícil encontrar proletarios desde el punto de vista marxista, ¿no? Gente realmente que no tiene nada y que vende su trabajo al mejor postor y que no sé qué cuántos, ¿no? Entonces, pues claro, han tenido que buscar otra materia prima con la que crear este enfrentamiento y la han encontrado en este feminismo radical, ¿no? Hay un feminismo liberal, pues en evidencia que la mujer y el hombre tienen la misma dignidad y tienen que poder tener las mismas oportunidades, ¿no? Pero el feminismo ya más radical lo que ha querido es
igualar también en entidad al hombre y a la mujer. Pues hombres y mujeres, afortunadamente, pues la naturaleza nos dice que están hechos para complementarse, ¿no? Para hacerse compañía. Y ha puesto esto bajo un capítulo que es el Estado. O sea, hay un enfrentamiento entre el Estado y el individuo. El Estado quiere imponer una corrección política, un modo correcto de vivir, de estar en la sociedad, de pensar, etcétera, ¿no? Y el Estado con el marxismo pues se impuso a lo bruto, con la fuerza de la policía secreta, con la fuerza de las torturas, de la cárcel, de los campos de concentración, etcétera, etcétera. Y luego pues con la fuerza de una ley muy coercitiva, etcétera, ¿no? El feminismo ha crecido también un poco al socaire del Estado o de normas jurídicas. Dependiendo de algunos países, pues esto más bien ha ido a través de los tribunales, ¿no? Pero ahora estamos en un siguiente capítulo en el que ya el Estado va por detrás. ¿Y va por detrás de quién? Va por detrás de las grandes corporaciones, es decir, va por detrás del capitalismo. O sea, la derrota del marxismo ha hecho que sea el capitalismo el que pretenda dirigir la sociedad, ¿no? Se ha sustituido el comunismo por el consumismo. Los proletarios ahora pues somos los consumidores. Y se intenta romper todas las relaciones, los entramados que una sociedad va creando naturalmente para tener individuos muy separados que consuman, con capacidad de consumir. Y así el capitalismo vende y engorda, ¿no? Estas grandes corporaciones son ahora realmente el poder cultural grande, y más que el Estado y los intelectuales que estén a su servicio, ¿no? Entonces, las grandes corporaciones que están extendiendo en la batalla cultural, están extendiendo la ideología del género. La ideología de género pues tiene el mismo esquema marxista, ¿no? Sexo contra género. El sexo, que puede ser, hablamos biología, hablamos de naturaleza, hablamos por tanto de verdad y hablamos de don. Cuando el género se ha convertido en la autodeterminación, la libertad que yo tengo, que nadie me da, y la conquista. Esta ideología de género es más que el feminismo, que la mujer al fin y al cabo pues dice yo soy mujer y por tanto estoy apelando a un sexo, el sexo femenino, y tengo enfrente a un enemigo que es el sexo masculino. El género ya pretende trascender la biología y dice que ya es una construcción cultural, ya es algo que uno crea, no que recibe, sino que uno decide qué es, y como decide autónomamente puede decidir qué soy en cada momento y mañana otra cosa, y además puedo hacer todas las variaciones que quiera, ¿no? Entonces ya aterrizamos en el movimiento LGTBIQ, etcétera. Entonces, ¿por qué tantas siglas? Porque claro, si cada uno se autodetermina, uno puede determinarse de muchas maneras, ¿no? Esto ya desborda el feminismo. De hecho, ya las propias feministas, incluso las más radicales, están diciendo, bueno, esto es enloquecido, ¿no? Porque pues se van encontrando con que hay pues señores que se consideran señoras compitiendo en las competiciones femeninas deportivas, ¿no? Con el hándicap que se supone, son más fuertes físicamente, o pueden serlo, no, normalmente lo son, y como eso muchísimas otras cosas, ¿no? Esto lleva al identitarismo, luego hablamos del asunto, y luego pues ya, en fin, estamos avanzando al transhumanismo, ¿no? En fin, ya en el momento en que podemos ser cualquier cosa, ¿no? Pues uno puede ser pues un transhumano o puede ser un bolígrafo, sí, ya uno puede decidir lo que quiera, ¿no? Ahora el asunto se llama capitalismo, ¿no? Y ese capitalismo pues está aprovechando el liberalismo, el capitalismo liberal de siempre, y eso, en un iliberalismo. ¿Por qué? Porque todo este movimiento está llegando a no dejar opinar a los que no opinan políticamente correcto, ¿no?
Entonces tenemos un individualismo consumista, tenemos una globalización que habría que enfrentar con la memoria cultural, una crisis de la familia, divorcio, aborto, concubinato, en fin, toda esta serie de cosas, y por tanto una pérdida de las identidades básicas naturales y una búsqueda de otras identidades. Nosotros somos primeramente lo que nos han dicho que somos, porque nacemos sin que nadie nos pregunte y automáticamente las personas que tenemos a nuestro alrededor, nuestros padres, nuestros parientes, nuestros vecinos y tal, nos van diciendo que somos. Somos un niño, somos una niña, somos de aquí, tenemos estos ancestros, aquí se come hasta ahora, en fin, 1000 historias que nos van diciendo a nosotros qué somos, ¿no? Y durante muchos años vamos construyendo nuestra identidad prestada por otros. Entonces esto nos dan un idioma, nos dan muchas cosas, ¿no? Nos dan una fe, en el caso de que nos den una fe, o no nos dan una fe, nos dan un sistema de pensamiento en el cual eso nos va construyendo sin que nosotros tengamos mucha intervención, sin que podamos decidir nada al respecto. Bueno, en el momento en que esto quiere romperse, pues la globalización, hablando del multiculturalismo, de manera que pues todas las culturas caben, que viene a querer decir que ninguna cultura cuenta. En el momento en que se rompe la familia, por tanto uno ya no sabe de dónde procede, y pues va poniendo a cada vez más personas en el aire, sin raíces, sin identidad, sin saber quiénes somos. Pero como eso es un anhelo natural que no se puede reprimir, que es muy difícil reprimir, pues la gente estaba buscando con quién asociarse para saber quién soy, ¿no? A quién pertenezco. Si mis padres, ya no sé quiénes son mis padres, o tengo varios, ¿no? O no sé cuáles son mis raíces culturales, porque vivo en el mundo digital, pues busco mi identidad. ¿Y dónde está buscando mucha gente ahora la identidad? Pues en su orientación sexual, en su origen racial, en cosas que separan de otros, ¿no? Yo soy negro, tú eres blanco, yo soy homosexual, tú eres heterosexual, en elementos que se construyen, ¿no? Bueno, todo este movimiento tiene mucha fuerza en Estados Unidos, ¿no? Y ha nacido en las universidades norteamericanas y tiene importancia porque las grandes corporaciones que luego pues asientan este modo de pensar pues son fundamentalmente norteamericanas, ¿no? A esto le llaman justicia social. Y uno puede decir, hombre, está muy bien la justicia social, claro, hay que buscar la justicia social, naturalmente, ¿no? No solo la justicia personal, sino también la justicia social, ¿no? El peligro que entrañan los términos, la utilización de los términos y ver qué significan las cosas. Un movimiento como este de la justicia social, necesita tener proletarios. Es decir, la izquierda en Inglaterra, por ejemplo, llegó un momento en que vio que, claro, su votante era el trabajador inglés de las fábricas, el momento en que las fábricas se desmontan, que ya cada vez la economía cambia, que ya el número de obrero pobre de tal disminuye, tu público de votantes disminuye. Entonces tienes que sustituirlo por algo. Entonces coges la bandera de las mujeres, ¿no? Pero las mujeres, pues hombre, como todo el mundo, pues unas tienen unas opiniones y otras, ¿no? Y entonces, pues bien, a lo mejor las mujeres feministas y no sé qué y tal, que votan a la izquierda, pues no son tantas, ¿no? Y entonces, ¿qué hacen? ¿Qué hizo el alcalde de Londres en un momento determinado? Dice, pues yo, mi público, que es el que tengo que ganarme, son los inmigrantes. Mi nuevo proletariado, el público al que yo me dirijo, los que me van a votar, los que van a dar sentido a mi acción política, no es la verdad o el servicio a todos los ciudadanos, sino los inmigrantes. Que es lo propio de una ideología. La ideología lo que coge es una parte de la realidad y la convierte en la absolutiza. Entonces, si tú ves una acción que lleva a promover a las personas desfavorecidas para que dejen de serlo, estamos viendo algo positivo.
Si ves que esa acción lo que quiere es mantener a las personas desfavorecidas, porque son tu público, son los que te permiten que tengas votos, son los que te permiten que cobres por un organismo dedicado a no sé qué, ¿eh? Entonces es cuando puedes descubrir una acción que no es buena. No, me parece que es un elemento que puede servir, ¿no? Es decir, pues, sí, yo estoy a favor de la promoción de los negros en Estados Unidos. Y mi meta es cerrar mi chiringuito porque ya no haga falta. Bien. Si mi meta es vivir de eso toda mi vida, mal. Porque no vas a promoverlos, porque es tu materia prima, ¿no? Entonces hay otro pensador que se llama Lindsay, que estudia mucho esto. Entonces él dice que esta justicia social, visto desde la perspectiva esta de la izquierda, que cree que la libertad nos hará verdaderos, que es una conquista y que somos nosotros los que tenemos que autoconstruirnos y autodefinirnos, actúa como una religión. Tiene las mismas necesidades psicológicas, dice, y sociales que la religión alguna vez satisfizo, pero que ya no puede saciar. Y al igual que las religiones convencionales, depende de afirmaciones axiomáticas que no se pueden falsear, sino que deben aceptarse como verdades reveladas. O sea, esto es así y punto. Esta es la razón por la que las conversaciones con estos fanáticos son tan productivas como una disputa teológica con un sínodo de teólogos talibanes. Para los inquisidores de la justicia social, el diálogo es el proceso mediante el cual los opositores confiesan sus pecados y se someten con miedo y temblor al credo de la justicia social. La famosa Revolución Cultural China, pues lo que promovían es que en los juicios la gente se consideraba culpable. O sea, que no era decir, pues hemos demostrado que usted es culpable y por tanto, no. Hay más. O sea, usted tiene que decir que es culpable, o sea, y hasta que no lo diga no paramos. O sea que la justicia social, vista desde esta perspectiva de izquierda cultural, funciona como una religión. Y la religión, pero como una religión, no como la católica o la protestante, que a base de bofetadas hemos aprendido a dialogar, a tener un diálogo ecuménico, a proponer nuestra fe, y con la vida y con razones, ¿no? Y no a base de inquisición violenta, ¿no? Y como a lo mejor en otras épocas pues hubo tentación de hacer, pero estos ahora vienen con el sable, o sea, no están, ya digo, el diálogo para ellos no es pues a ver tú qué opinas, yo qué opino y vamos a ver qué cosa es más razonable o tal, sino que vienen para decir, no, esperamos que usted reconozca sus pecados. O sea, se han inventado un pecado original. El pecado original es ser blanco, heterosexual, y ya si es cristiano, o sea, todavía ya es el pecado original más Caín, o sea, y no le salva nada. Lo que les va a decir es comprendan, o sea, que admitan su culpa y a continuación pues vivan con ella porque no tienen remedio, ¿no? Bueno, todo esto lleva a la cultura de la cancelación. Por fin el título de esta, ¿no? Entonces la cultura de la cancelación consiste en esto, en hacer callar, en hacer desaparecer a los que no piensen políticamente correcto. Son echados de la esfera pública, del debate, y ya está. O sea, no pretenden siquiera hacerles entrar en razón, no. Fuera, ¿no? ¿Esto cómo empezó? Pues en Estados Unidos empezaron pues buscando nombres de personas para llamar a nuevas instituciones universitarias. Se crea un aula, se crea una cátedra, se crea una universidad y vamos a ponerle un nombre de alguien importante que dé lustre a esta iniciativa nuestra. Entonces, pero vamos a poner un nombre de alguien intachable. Intachable desde la perspectiva políticamente correcta. Y entonces, pues fulano de tal, no, porque fulano de tal es que sus padres, es que no sé qué, mengano de cual, no, porque claro, tal. Y además, con una perspectiva de corrección política actual, cualquier señor del tiempo pasado está fuera de juego, porque vivía con otras
categorías culturales y mentales, y por tanto le pillas seguro, vamos. Y ya si nos remontamos a sus ancestros, ¿no? Porque el dinero que tiene y el que puso para poner esta universidad lo obtuvo de sus parientes que eran esclavistas y tal y cual. Claro, esto vamos a poner de mujeres, inmigrantes o indias, de tal, no sé, cherokees, en fin, algo de tal. Bueno, entonces empezaron con esto y luego ya no, bueno, no contentos con esto, ya empezaron a revisar los nombres que ya se habían puesto antes a las cosas que ya existían, ¿no? Y entonces pues es cuando empiezan a tirar estatuas, empiezan a revisar libros, empiezan a hacer un revisionismo de arriba abajo con las nuevas categorías de todo, ¿no? Ellos no están buscando la verdad, es puro activismo. Están creando una verdad que no es la verdadera, ¿no? Están creando una verdad a base de limpiar, ¿no? Y se limpian novelas, se limpian cuentos, se limpian tal, ¿no? Y luego, después del lavado, viene la propuesta. Dice, pues faltan cuentos, faltan novelas, faltan películas donde se visualice esto, se visualice lo otro, se visualice lo de más allá. La conciliación consiste en esto, en que si un señor pues dice algo que no es políticamente correcto, o lo pone en duda, o no es suficientemente entusiasta, pues lo echan. En el momento en que a los lobbies les das el poder, es decir, cuando les das una víctima, cuando piden la cabeza de alguien y se la otorgas, le estás otorgando no solo una cabeza, sino le estás otorgando el poder de descabezar. Y entonces hoy eres tú, y mañana es el otro, y mañana es el otro, y eso es una espiral, porque la experiencia del sistema de confrontación marxista es que tiene que retroalimentarse para seguir vivo. Y entonces, y cada vez se alimenta, pues primero de los enemigos, luego de los de fuera, luego de los que no son muy entusiastas y luego de sus propios partidarios, ¿no? El fenómeno que se ha visto en el comunismo, ¿no? Como al final, pues acaban ya a un señor que es comunista hasta las cachas, pero lo encuentran un poco revisionista y entonces ya lo tal. Bueno, pues esto es lo que está pasando en cuanto a las ideas en las universidades americanas y en las europeas y en las españolas. Conozco un caso que es de libro, una acusación falsa, pero que toca uno de estos asuntos prácticamente correctos. Ya a ese señor se le han cerrado las puertas académicas, ¿no? Y se produce el siguiente paso, que en el caso de la FARC fue clarísimo. Todos aquellos que, en fin, que de mala manera querían ayudarle, en como ven que el otro se mantiene honradamente en su posición, se revuelven contra él. ¿Por qué? Pues porque, claro, él no les hace nada, pero sí se lo hace. Les deja fatal. Es decir, la acción honrada de alguien es una bofetada para los que no quieren comportarse honradamente, los que no tienen la valentía y entonces ya pasan a ser tus enemigos más acérrimos. Lo que estamos viendo en Europa, estamos viendo el acoso que hay con Polonia y con Hungría porque no aceptan algunos de los postulados que ya en la Unión Europea se plantean como intocables. Entonces, hay debates sobre los que no... Entonces, que eso se puede hablar mucho, pero en fin, el momento en que tú conviertes algunas cosas en derechos, pues ya no los puedes tocar, ¿no? Entonces, y entonces en Europa pues se va... Esto es un asunto que va poco a poco entrando culturalmente y muchas de estas cosas, muchas declaraciones, o sea, son palabras. O sea que no hay detrás un poder coercitivo decidido con base legal que se les puede, ¿no? Pero te quieren meter miedo, ¿no? Esto empieza, sobre todo en Estados Unidos, que está muy, muy influenciado por las cuestiones de raza, ¿no? Una cuestión que se va sumando, ¿no? O sea, como es una lengua, va sumando dogmas, y entonces el movimiento este famoso de Black Lives Matter, ¿no? La vida de los negros importa, pues tú dices, bueno, pues es una lucha por los derechos de los negros ante la brutalidad policial o no sé qué, no sé cuántos, ¿no? Bueno, son dos cosas. Uno, primero, que la lucha por los derechos civiles de Luther King y compañeros, pues lo que pretendían es que los negros tuvieran igualdad con los blancos. Y era una lucha legítima. Los actuales luchadores de la justicia social lo que quieren
es que los negros tengan lo que llaman la discriminación positiva. Es decir, no basta con que tengan, pues, hay que favorecerlo. Hay que favorecerlo aunque ellos no se lo ganen, quiero decir, ¿no? Porque son negros y porque llevan una historial detrás de ser perjudicados muy grande, porque hay una sociedad que todavía está estructurada de muchas maneras que les perjudica y por tanto hay que hacer una discriminación positiva muy grande, ¿no? Las universidades, ¿ahora qué pasa? Pues que si tú eres lo que se llama transaccionalidad, la transaccionalidad es aquel que reúne varios motivos de perjuicio, de discriminación, ¿no? Mujer, pobre, negra, lesbiana, no sé qué, bueno, entonces que lo tiene todo. Entonces esta entra a la universidad. Y si eres blanco, heterosexual, privilegiado porque tus padres no sé qué, no sé cuántos, no entras en la universidad. Entonces llega un momento en que ya la discriminación positiva ha llevado a una desigualdad muy grande. Otra cosa es que favorezcas, que haya cupos, pero llega un momento en que ya ni cupos, ¿no? O sea que entonces, claro, esto no beneficia nada porque esas personas no siempre están capacitadas, porque no han entrado por capacidad, han entrado por política, por corrección política, ¿no? Entonces, se está estudiando qué pasa con esas personas que entran por esta vía, cuáles son sus resultados. Y se está viendo pues que no se consigue una igualdad real. Ya no se busca la igualdad, sino la desigualdad. Y entonces, pero claro, ya no solo la desigualdad de la raza, sino ya es la desigualdad del sexo, es la desigualdad de la orientación sexual, es la desigualdad de no sé qué. Y el propio movimiento que nace con una cuestión estrictamente de raza, pues se va extendiendo a toda una serie de dogmas de esta justicia social, ¿no? Con lo cual, te vas encontrando con que en la política de la cancelación ya puede afectar por una serie grande de motivos, ¿no? Porque no te quieres vacunar, porque no ves muy claramente que el calentamiento global sea una cosa del ser humano, de la acción del ser humano, porque porque no estás de acuerdo con el aborto, porque etcétera, etcétera. O sea, hay una serie de cosas en las que te puedes encontrar fuera de juego, y si alguien te señala porque has escrito, porque has dicho, porque has pensado, va a caer sobre ti la política de cancelación y te van a echar, no te van a dejar hablar en las universidades, no te van a dejar publicar, no te van a... Voy a poner un ejemplo. En Estados Unidos, el director general, o como fuera, el CEO, el CEO, vive, no recuerdo ahora qué estado es, en el que se hizo un referéndum para ver si se tomaban algunas medidas restrictivas respecto al aborto en la legislación de ese estado, ¿no? Esta persona, que debía tener sus ideas, que le parecía que efectivamente lo del aborto había que limitarlo porque se había ido de madre, de su dinero personal, como se hace en Estados Unidos, pues apoyó la campaña a favor del sí en ese referéndum que se proponía, ¿no? Entonces, hubo una avalancha tal en las redes sociales de crítica a este hombre porque había apoyado él personalmente una decisión suya como ciudadano con su dinero esa campaña, que el Consejo de Administración de Firefox se vio obligado a echarlo. Entonces, ¿cómo funciona ahora esta política de la cancelación? ¿Es el Estado con la policía? No. Son las redes sociales, es el activismo woke, el activismo de los que se llaman despiertos, ¿no? El activismo de la gente, los guerreros de la justicia social, a través de las redes sociales, impulsan estas campañas y mueven a que grandes empresas, partidos políticos, administraciones que gobiernan los países se vean obligados a decirle a tú mejor apártate, ¿no? Vete,
Bueno, entonces tenemos una Inquisición que se da en las redes sociales y luego una Inquisición que se da en las grandes corporaciones. Las grandes corporaciones, estoy hablando de Google, estoy hablando de Amazon, estoy hablando de PayPal, estoy hablando de muchas de estas tecnológicas, están muy interesados en que se desmembre el tejido social para convertir a los ciudadanos, a los hijos, a los padres, a los creyentes, a los no sé qué, en consumidores. Y como tienen muchos elementos para gobernar luego a esos consumidores, porque tienen todos los datos nuestros, porque se los hemos dado nosotros, pues claro, les interesa eso, que estemos en el aire y estemos en sus manos y ellos nos vendan lo que quieren, ¿no? Son las grandes corporaciones, es la presión social a través de redes sociales la que está creando este clima pretotalitario. Es decir, se ha creado un ambiente en que es posible un totalitarismo en el momento en que alguien quiera realmente aplicarlo. Hasta ahora lo que nos están haciendo es vendernos cosas. Pero el día que alguien que quiera decir ahora vamos a hacer un gobierno realmente totalitario, por eso algunos dicen el experimento del confinamiento es muy interesante. Han conseguido encerrar en sus casas a millones de personas durante meses. Dices, hombre, pero es por la sanidad, no sé qué, sí. Pero quiero decir, el mecanismo existe. O sea, se puede. El día que quieras, te encierran en tu casa sin que te muevas, ¿no? Entonces, ¿dónde se hace esto ya por parte de un Estado? En China. Lo hacen por motivos sanitarios o porque lo diga el Partido Comunista Chino. O sea, tienen los mecanismos. En Occidente existen los mecanismos. Entonces, la ideología woke es esto, es los despiertos. Pero claro, esto, vamos a ver, todo esto es cristianismo que se ha vuelto loco. O sea, porque todos los principios básicos de la cuestión son cristianos, ¿no? Es un cómico inglés que ha llevado todo este asunto de la corrección política, de la política de cancelación, al absurdo. Entonces ha creado un personaje que es lo más de lo más, ¿no? Y entonces lo lleva ya al absurdo la cuestión. En plan, es un poco bestia, pero dices, una bofetada que te despierta, ¿no? Bueno, este libro que he traído de Karl-Heinz Menke es un libro, este es duro, es una disputa teológica muy interesante con dos autores alemanes sobre la cuestión de la libertad y la verdad, ¿no? Para el combate yo prefiero Rob Dreher. Vivir sin mentiras. Dreher lo que hace es irse a Rusia, a los países excomunistas y preguntarles a la gente que resistió el comunismo cómo el comunismo se implantó en sus países y cómo resistieron ellos. Porque él tiene la teoría de que lo que nos está pasando ahora, de una manera blanda, indolora, incolora, insípida, sin que nos demos cuenta, es lo mismo. Y entonces está muy interesante saber cómo resistieron la gente que resistió para decirle a los occidentales ahora, a decirnos a nosotros lo que tenemos que hacer. ¿Qué se puede hacer? ¿Qué propone Dreher hacer? Pues propone lo siguiente. Los resistentes se plantearon primero vivir sin mentiras. Por lo menos no aplaudir a las mentiras. Mira, yo no estoy en condiciones o no tengo valor o tengo una serie de compromisos que hacen difícil que me la juegue, ¿vale? Pero por lo menos no voy a compartir las mentiras. Me voy a callar. No voy a acudir a los sitios donde se van a jalear estas cosas. No voy a... tal cual. Eso es una actitud que se comprende cuando uno pues, no se la puede jugar, pero al final van a ir a por ti. O sea, porque van a pedir tu entusiasmo. Pero por lo menos eso. Ya si te sumas a la ola, entonces no vamos a arreglar nada. Solzhenitsyn, que era un valiente y a lo mejor estaba más libre de otros compromisos, propone decir la verdad. No callarse, sino decirla. Entonces, ¿qué experiencia nos dan los que resistieron al comunismo? Pues una de las cosas es el cultivo de la memoria cultural.
el momento que se quiere quitar la memoria cultural, la cultura de cada uno, en la que uno nace, en la que uno crece, en la que uno se desarrolla, que uno transmite los valores, toda esta serie de cosas, pues lo que hay que hacer es reservarla. Entonces, el otro día leía una declaración de una persona que había puesto una foto de unos servilleteros, que eran pajaritos, con un agujero en medio y tal, ¿no? Muy bonitos, pintados a mano. Y decía, la belleza es contracultural. O sea, proponer lo bello, proponer lo bueno, proponerlo... Esa es una batalla cultural, ¿no? Ahí tenemos que sonreír, no sé, afeitarse, bueno, salvo que uno quiera dejarse barba, se la deja, ¿no? Pero tenerla bien, no sé, vestir bien, es el cuidarse para los demás, son 1000 historias, 1000 cosas, y estamos en esa batalla cultural. Las familias como células de resistencia. Entonces la familia hay que batallarla. Pero, o sea, es que nos jugamos todo. Cuenta Dreher la historia de la familia Benda en Eslovaquia, durante el comunismo, ¿no? Los padres, pues, en fin, recibían en su casa disidentes, grupos, en los que se dedicaban a leer la Biblia, a rezar, a leer libros, en fin, a hablar entre ellos, gente con los que podían hablar, ¿no? Y entonces dice que ellos implicaron a sus hijos, padres de muchos hijos, implicaron a sus hijos. No solo con las cosas que les decían o con el ejemplo que les daban, sino que o sea, la verdad es que es un poco bestia, pero les hacían jugarse el tipo a los hijos. Los enviaban a enviar mensajes de unos a otros, O sea, no solo era una cosa teórica, de chaval, te vas a mojar, y les enseñaron a comerse el papel si los pillaban, ¿no? O sea, si vas a la guerra, vas a la guerra. Entonces, bueno, pues las familias como célula de resistencia, la religión como base de la resistencia. Muchos de estas personas que resistieron el comunismo, pues son cristianos, católicos, ortodoxos, baptistas, de distintas denominaciones, y para ellos, al final, solo les quedaba esto, solo su fe, solo Cristo, era el único fundamento de su resistencia, ¿no? Aunque también lo sabía, que no tenían fe y que también se resistían, y con esos también colaboraban, Pero, entonces, dice Dreher, yo veo a los cristianos norteamericanos y veo que su fe es un elemento constitutivo de su vida, pero no es el principal. No es el principal. Y cuando tienes una situación de esta de resistencia contra un enemigo, tiene que ser el principal, si no, no te sostienes, ¿no? Los norteamericanos ponen primero como fundamento de su vida el éxito profesional, el éxito social, ¿no? Y luego ya, en todo caso, la religión, y siempre y cuando no te estorbe el primero, ¿no? Claro, a los resistentes del comunismo, pues no, se jugaban con su resistencia, pues ya perdían toda posibilidad de medrar socialmente, de medrar. Entonces, algunos de estos resistentes dicen, organizaos ahora mientras podáis, ahora que todavía hay libertad para organizaros, ¿no? Que si no, luego organizarse cuando no hay libertad, cuando no se puede salir de casa, por ejemplo, porque te han encerrado, y eso no es una utopía, eso lo hemos vivido hace 2 días. Pues, dice, pues organizaos ahora, que podéis, ¿no? Por eso las comunidades pequeñas estas te permiten no estar solo, ¿no? Porque luchar solo es muy difícil, es muy meritorio y eso requiere un heroísmo que normalmente muy poca gente es capaz de soportar. Bueno, pues ya está. No me enrollo. Bueno, Alberto, muchísimas gracias y te invitamos ahora a pesar del caos de la sesión.